Todos creen conocerme, creen que mi historia comenzó bajo las luces del estudio, entre risas grabadas y cámaras encendidas. Me llaman fría, incluso mala, pero la verdad, mi historia empezó mucho antes. Episodio 1, donde todo comenzó. Nací un 8 de febrero de 1949, en Juchipila, Zacatecas. Un lugar rodeado de montañas y silencio, un silencio que a veces era más fuerte que los gritos. Vine al mundo en medio de un hogar que se rompía. Mis padres se separaron cuando yo apenas comenzaba a decir palabras completas. A partir de ahí, mi infancia se volvió un laberinto de carencias y de ausencias. Mi madre, doña Emilia, era una mujer sensible, inteligente, pero padecía esquizofrenia. A veces me miraba como si no me conociera. Otras veces, lloraba por cosas que yo no entendía. Un accidente, cuando aún era muy niña, me dejó una cicatriz en el rostro. No solo una herida física, también una marca que me hizo sentir distinta, más frágil, pero con el tiempo, más fuerte. Viví bajo el cuidado de mis abuelos maternos, que me dieron amor, pero también límites estrictos. Aún así, no éramos una familia rica. Había días en que el arroz y los frijoles sabían a banquete porque era lo único que teníamos. Cuando mi abuela murió, y mi padre decidió alejarse de nuestras vidas, me vi de pronto como la figura mayor en casa. Yo, una adolescente, con 2 hermanos pequeños a cuestas. Y fue entonces cuando entendí que yo tenía que ser el adulto que no encontré en mi infancia. La escuela fue mi refugio. Me encantaba escribir, imaginar, crear diálogos. Aunque muchas veces, la tristeza viajaba conmigo al salón de clases. No era fácil concentrarse cuando en casa había hambre o angustia, pero no me quejaba. Aprendí muy pronto que el dolor se convierte en motor, si sabes utilizarlo. Nunca sentí que encajaba del todo, no porque los demás me lo hicieran saber con burlas o desprecio, sino porque mi mente siempre estaba, en otra parte. Mientras otras niñas soñaban con bodas, yo soñaba con escenarios. Mientras jugaban con muñecas, yo fingía que era actriz, periodista, directora. El arte siempre fue mi salida secreta. Ya en Ciudad de México, busqué cómo continuar mis estudios. Entré a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde estudié arte dramático. Para pagarme las clases, trabajé como secretaria, modelo, incluso escribí cartas para otros. No había espacio para el descanso, pero sí para la esperanza. En la ANDA también descubrí mi voz. Literalmente, estudié canto clásico, me entrené como soprano durante más de 20 años, con el objetivo de perfeccionar la técnica del bel canto. Amaba cantar, amaba actuar, amaba vivir 1000 vidas en una sola escena, y aunque no fue fácil destacar en un mundo tan competitivo y, muchas veces, injusto con las mujeres, yo tenía algo que nadie me podía quitar: mi historia, mi temple y mi pasión. No sabía en ese momento que el arte me llevaría al amor. Aún faltaba para conocer a Roberto, pero yo ya caminaba con paso firme hacia el escenario donde todo cambiaría. Episodio 2, el escenario del destino. Decir que llegué a la televisión por suerte sería una injusticia. No fue suerte, fue hambre, fue entrega, fue decisión. Después de tantas noches en vela, escribiendo, ensayando frente al espejo, soñando con papeles que nadie me ofrecía aún, llegó el día en que la puerta se entreabrió, y yo la empujé con todas mis fuerzas. Mis primeros trabajos fueron pequeños papeles en programas de televisión. No eran personajes centrales, pero cada aparición me parecía un universo completo. Me metía tanto en el papel, que, aunque fueran 5 minutos al aire, yo lo vivía como si fuera una obra de Shakespeare. Fue en una de esas grabaciones donde lo conocí. Él, con ese bigotito, su camisa bien planchada, su mirada aguda. Roberto Gómez Bolaños. A todos los demás les causaba respeto, incluso un poco de miedo. A mí me dio curiosidad. ¿Tú tienes algo?, me dijo una vez mientras revisaba el guión con su libreta llena de anotaciones. Yo sonreí, sin saber si me lo decía en serio o por compromiso, pero me bastó ese comentario para dar el salto que llevaba años preparando. Nace la doña Florinda. Poco después, Roberto me ofreció trabajar en El Chavo del Ocho. Cuando me entregó el libreto y vi por primera vez el nombre, doña Florinda, sentí una mezcla de risa e incredulidad. ¿Yo? Una mujer de rulos y bata, una madre sobreprotectora y gruñona, pero apenas me puse los tubos en la cabeza y entré al set, algo mágico ocurrió, me transformé, mi voz cambió, mis gestos se afilaron, y sin darme cuenta, doña Florinda nació.
La gente me odió y me amó en el mismo episodio. Y eso era maravilloso, porque significaba que les importaba, que ese personaje vivía más allá de la pantalla. Lo que pocos sabían era que, además de actuar, escribía. Siempre lo había hecho, en libretas, servilletas, hojas sueltas. Un día, le mostré a Roberto un libreto que había adaptado, Milagro y Magia. Él lo leyó con atención, como solía hacer con todo, en silencio y sin apuros. Cuando terminó, solo me dijo, lo vamos a hacer. Ese fue mi salto como escritora y productora. El trabajo era inmenso, y las críticas, aún más. Pero nada de eso me detuvo. Yo sabía que una mujer que había criado hermanos, vencido la pobreza, soportado el abandono y formado su talento con uñas y voluntad, podía con eso y más. Y entonces, el amor, lo que comenzó como respeto mutuo entre actores y escritores se convirtió, poco a poco, en algo más profundo. Roberto era reservado, perfeccionista, pero también profundamente humano. Yo, intensa, intuitiva y apasionada. Nos enamoramos en el lugar menos romántico del mundo, un set de televisión, rodeados de luces, cámaras, personajes infantiles y risas grabadas. Nos descubrimos de verdad. Durante años, nos juzgaron, mucho, pero nadie vio las noches en que escribíamos juntos, las veces que discutíamos por un diálogo, o cómo él me cuidaba cuando yo estaba enferma. Éramos compañeros, socios, y sí, también un gran amor. Episodio 3, la escritora detrás de escena. Cuando la gente me veía en la televisión, pensaban que solo era la doña Florinda, de carácter fuerte, mano rápida para los cachetazos y con un hijo al que cuidaba como si fuera de cristal. Pero fuera del set, había mucho más. Lo que pocos sabían es que, mientras todos descansaban entre grabaciones, yo me quedaba revisando guiones, ajustando escenas, escribiendo ideas que llegaban sin avisar. Me gustaba observar cómo se movían los actores, qué hacía reír a la audiencia, qué frases se repetían en los patios de las escuelas. Escribía con el oído pegado al pueblo. La guionista invisible. Fui coautora de varios episodios de Chespirito. A veces escribía ideas completas, otras veces adaptaba sketches o proponía arcos para los personajes. Lo hacía sin firmar siempre, sin esperar crédito, porque mi mayor recompensa era ver que algo que escribí funcionaba, que el público lo abrazaba. Pero no me detuve ahí, soñaba con hacer algo más grande, algo que saliera del humor. Quería contar una historia de amor, de superación. Y así nació Milagro y Magia, una telenovela que escribí con todo mi corazón. La historia de una joven que logra cambiar su destino. ¿Te suena? Era, en el fondo, mi historia disfrazada de ficción. Cuando se estrenó, muchos dudaron. ¿Qué hace doña Florinda escribiendo una telenovela?, decían. Pero Milagro y Magia fue un éxito, y no solo me permitió mostrar otra faceta, sino también confirmar que mi voz como autora tenía peso, que yo no solo interpretaba personajes, también los creaba. Mientras tanto, El Chavo del Ocho se convertía en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Lo que comenzó como un simple sketch, pasó a ser un símbolo en toda América Latina. Niños en Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, y hasta Brasil repetían frases como, fue sin querer queriendo, o no te doy otra nomás porque. Ver a los pequeños disfrazarse de nuestros personajes, a las familias reunirse frente al televisor, era algo que aún hoy me emociona. Recuerdo que una vez, en un aeropuerto de Santiago, una mujer se me acercó llorando. Me abrazó fuerte y me dijo, usted fue mi mamá cuando la mía trabajaba. Yo crecí con usted. Ahí comprendí que lo que hacíamos no era solo comedia, era compañía, era hogar. Ser productora en esos tiempos no era fácil. Había que levantar la voz, demostrar el doble, y callar el triple. Pero lo hice. Produje La Dueña, trabajé tras bastidores en muchos programas de Chespirito, y aprendí cada rincón del oficio, desde iluminación hasta maquillaje, desde presupuesto hasta edición. No buscaba aplausos, solo quería crear, crecer, y lo logré. Episodio 4, El amor en escena, y tras bambalinas. Amar a un genio no es fácil, y ser amada por uno, tampoco. Roberto era brillante. Su mente funcionaba a 1000 por hora, siempre estaba creando, escribiendo, soñando. Pero también era un hombre profundamente sensible, de esos que no hablan mucho de sus emociones, pero las escriben en forma de sketch, las esconden en un personaje, las disfrazan con una broma. Yo lo vi sin máscaras. Vi al Roberto que se preocupaba por cada miembro del equipo, al que lloraba en silencio cuando algo salía mal, al que se sentía culpable si un personaje no funcionaba, aunque todo el mundo lo alabara. Y yo, con todo lo que había vivido, con todo lo que había sobrevivido,
aprendí a ser su equilibrio, la que lleva los pantalones. Durante años escuché esa frase con tono de burla o reproche. Claro, Florinda es la que manda, ella lo controla todo, hasta Chespirito le tiene miedo, y no voy a mentirte, me dolía, porque nadie veía que detrás de esa imagen de mujer fuerte había una compañera que sostenía, que cuidaba, que protegía, no por necesidad de poder, sino por amor, porque él también me cuidaba a su modo, pero a veces necesitaba que alguien lo guiara cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Yo tomaba decisiones, sí, porque él me lo pedía, porque confiaba en mí, porque sabía que yo veía cosas que él no tenía tiempo de ver. Yo organizaba la casa, los contratos, los planes de salud, la producción, las giras, las cuentas. Y sí, a veces eso parecía que yo era la que mandaba, pero en realidad, éramos un equipo, uno de verdad. La vida puertas adentro. Nuestra casa no era un castillo ni un set de televisión. Era sencilla, cálida, con libros por todas partes y risas en cada rincón. Teníamos rutinas simples. Roberto escribía de madrugada, yo preparaba café. A veces discutíamos por un guión, a veces porque no me dejaba pagar la cuenta del supermercado. Nos amábamos con libertad. No necesitábamos casarnos para saber que éramos uno del otro, aunque muchos lo cuestionaron. Hasta que un día, con más de 60 años cada uno, nos dimos el sí legal, porque ya habíamos dicho el sí del alma desde mucho antes. Un amor sin libreto. Lo nuestro no fue perfecto, pero fue real. Aprendimos a comunicarnos sin palabras, a sostenernos en los silencios, a reír con el cansancio, a envejecer juntos, y cuando la enfermedad tocó a su puerta, yo estuve ahí, como él lo habría estado por mí, día tras día, noche tras noche, cuidándolo, acariciando su frente, leyéndole poemas. No fue fácil verlo apagarse, pero incluso en los últimos momentos, su mente seguía creando. Hasta el final, fue Chespirito, y hasta el final, fui su Florinda. Episodio 5. Viuda de un genio, pero oh mujer, nunca estás preparada para perder al amor de tu vida, aunque la mente sepa que es inevitable, aunque el cuerpo intuya que se acerca, aunque te digan que debes ser fuerte, cuando ocurre, sientes que el alma se te quiebra en silencio. Roberto partió el 28 de noviembre de 2014, yo estaba con él, lo tomé de la mano, no lloré frente a él, porque no quería que sus últimos segundos en este mundo tuvieran tristeza. Pero cuando su corazón dejó de latir, sentí que el mío se apagaba con él. El duelo sin pausa, el mundo lloró con nosotros, las redes se inundaron de homenajes, las calles de México, de Perú, de Chile, de Brasil, se llenaron de flores, dibujos, recuerdos. El Chavo no era solo un personaje, era infancia, era consuelo, y su creador, era inmortal para millones. Pero en medio de tanto amor, también llegaron las sombras, los juicios, las críticas, las versiones. Ella solo lo acompañó por interés, le controla todo, incluso después de muerto. Es la viuda que quiere ser protagonista, y yo, en pleno duelo, tuve que aprender a defenderme otra vez. Defender su legado, defender el nuestro. Me llamaban la viuda incómoda, porque hablaba, porque opinaba, porque no dejé que borraran su historia, ni que otro lucraran con su nombre sin respetar su esencia, porque no acepté callar cuando decían falsedades. Luché, y sigo luchando, para que su legado se proteja con dignidad, para que los derechos de autor se respeten, para que no lo conviertan en una caricatura de sí mismo, para que la obra de Roberto Gómez Bolaños siga siendo fuente de arte, no de negocio vacío. Muchos no entienden que defender su nombre es, también, defender mi vida entera, volver a ser yo, sin él. Al principio, no quería salir de casa, la soledad era ensordecedora, despertar sin su voz, sin su taza de café en la mesa, sin sus notas en la libreta, dolía, pero luego entendí algo, yo no soy solo su viuda, soy Florinda, actriz, escritora, mujer, y sigo viva. Volví al teatro, comencé a contar mi historia, no para que me aplaudieran, sino para sanar, porque hablar también es resistir, porque el amor no muere, se transforma. Hoy camino sola, pero con su recuerdo acompañándome, con su voz resonando en mis pensamientos cuando me pierdo, con su risa en cada aplauso que recibo, con su genio en cada idea que todavía noto, como si pudiera mostrársela después. Querida mujer, si estás escuchando esto con el alma cansada, con las lágrimas al borde, con el corazón un poco roto, déjame decirte algo que he aprendido con los años. Tú puedes, no importa cuán difícil haya sido tu infancia, cuánto te hayan subestimado, ni cuántas veces hayas tenido que comenzar de nuevo. Yo también estuve ahí, huérfana de afectos,
con más deberes que juguetes, con más responsabilidades que sueños. Y aún así, aquí estoy, porque el dolor no me define. Me enseñó a levantarme incluso cuando no tenía fuerzas, a amar incluso cuando tenía miedo, a construir mi destino cuando el mundo me cerraba puertas. No dejes que te digan que estás sola, no lo estás. Hay muchas como tú, en silencio, construyéndose a pedazos, y juntas somos poderosas. Tampoco dejes que te digan que ya es tarde. Nunca es tarde para volver a estudiar, para emprender, para cambiar de camino, para bailar con libertad. Nunca es tarde para ser feliz. Yo encontré el amor después de los 30, me casé después de los 60, me enfrenté a críticas, a soledades, a duelos, y, aún así, sigo creando, soñando, viviendo, porque mientras respires, tu historia sigue en construcción. Hazlo por ti, no por complacer, no por competir, por ti, por esa niña que fuiste y por la mujer que aún puedes ser. Con todo mi corazón y experiencia te lo digo, no te rindas, lo mejor de ti aún está por florecer. Gracias por llegar hasta aquí. Creemos que cada historia puede encender una chispa de cambio, de esperanza y de fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte. Juntos podemos hacer historia. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez hoy este mensaje sea justo lo que esa persona necesita para seguir adelante. Juntos podemos inspirar y transformar vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad.